Un día más en diálogo con doctora Fanny Soto. Yo encantada de poder llegar a ustedes y hablar de un tema tan importante como son las hemorragias uterinas, pero esta vez vamos a hablarlo desde los trastornos de tipo hematológico. Para ello cuento con la presencia de mi querida amiga, que tengo el placer de tenerla aquí, la doctora Lorena Sánchez. Qué gusto contar en Guayaquil con una hematóloga como tú. Muchas gracias, Doc, por la invitación. La verdad que muy agradecida por tenerme aquí en este momento y poder compartir información pues, con nuestros seguidores. Como tú le dices, muy claro, son los trastornos hematológicos que eventualmente pasan desapercibidos. Y es cuando llega una joven con sangrados abundantes, quizás con anemia, que es consecuencia de un trastorno hemorrágico, y no se piensa siquiera que detrás de eso puede haber un problema hematológico. ¿Cuál es el perfil de la joven que llega a tu consulta con sangrado? ¿Te lo derivan los médicos? ¿Van a buscarte desde otra alternativa que su papá, su mamá las envió? Sí, uno de los puntos de partida en la gran mayoría, creo, no solamente el caso de mi consulta, sino también del resto de los hematólogos, es la anemia, ¿no? Es el punto de partida, esta anemia que se detecta y obviamente tú en tu indagación, en la historia clínica, intentar de buscar la causa de ese trastorno, encuentras pues estos sangrados llamados anormales, estos sangrados que no se justifican y el perfil de la gran mayoría de estos trastornos de la coagulación, pues la mujer joven, edad fértil, con anemia, ¿no? En muchos de los casos, pues, se establece la causa principal, anemia por déficit de hierro, pero ¿qué llevó a esa anemia? Sabemos, indagamos los trastornos de sangrados anormales. Entonces, ahí es cuando indagamos, empezamos a investigar y lo que la paciente nos manifiesta, pues, son menstruaciones, las hipermenorreas, ¿no? Menstruaciones estas abundantes, que siempre saben recalcar, pues, que sí, que tuve la evaluación con mi ginecólogo, que aparentemente la parte hormonal, todo está normal y que bueno, estoy con medicación, inclusive a veces con anticoncepción para intentar manejar estos sangrados. Pero luego indagando un poco más te das cuenta que a veces no solamente te cuentan sangrados ginecológicos, sino te dicen pues que algún episodio de epístasis, de gingivorragias, de hematomas, que son estos moretones que aparecen sin causa y que a veces aparecen sobre todo en la etapa de niñez. Entonces ahí es cuando te llama la atención, ¿no? No solamente son sangrados ginecológicos, sino también otro tipo de sangrados que en su momento no se estudiaron. Entonces suele ser el perfil del paciente que nos haga sospechar que estemos ante un trastorno de la coagulación. Entonces hablamos de jóvenes, personas en edad reproductiva o personas mayores también que llegan con sangrados de esta característica. Sí. La edad que es más frecuente que visiten la consulta del hematólogo por este tipo de trastornos hemorrágicos y que su manifestación es sangrados vaginales abundantes. Sí, esa suele ser como, digamos, la población predominante, ¿no? Esta mujer joven en edad fértil con trastorno de anemia, que es la población donde más se diagnostica ese tipo de anemia por sangrados por el déficit de hierro. Pero también no podemos dejar a un lado el sexo masculino, ¿no? También tenemos pacientes con trastornos de la coagulación del sexo masculino, que obviamente ellos no se manifiestan por sangrados de este tipo, sino que sí, a veces después de, por ejemplo, un procedimiento odontológico, que han presentado una complicación que no era parte de, o no se contaba con esto, después de una cirugía mayor. Entonces ahí es cuando esto alerta al médico, al cirujano, al odontólogo y que lo remite a la consulta del hematólogo porque no les parece normal este sangrado en este paciente. Entonces también tenemos que indicar que existen pacientes, tanto hombres como mujeres, que presentan este tipo de trastornos y que no es exclusivo de la mujer. Ok. Sin embargo, es verdad, en mi caso que veo pacientes de tipo ginecológico, hay muchas jóvenes que vienen presentando sangrado. Evaluar la cantidad de sangrado quizás para muchos no sea un asunto sencillo o fácil, porque el sangrado va a estar en función de la percepción que tiene la paciente sobre la cantidad que sangra. Para algunas mujeres puede ser que sangren 8 días, pero en muy poca cantidad y no pasa nada. Pero otras mujeres, puede que sus días de sangrado sean menores, pero utiliza
muchas toallas o tampones o copas menstruales en donde se evidencia una abundante cantidad de sangre. Siendo estos trastornos hematológicos bastante frecuentes, hay patologías en las cuales podemos considerar que son las patologías más frecuentes desde el punto de vista hematológico. Sí, bueno, una de las pilares en el tratamiento de la anemia específicamente, obviamente intentar tratar principalmente qué lo llevó a eso, ¿no? La causa, si no, no vamos a encontrar una resolución completa, ¿no? Sino parcial. Generalmente, hablando de nuestra población, los trastornos que solemos evidenciar y que no se diagnostican a tiempo, por no sospecharlos, tenemos pues pacientes portadoras de hemofilia, ya que desconocen, a veces muchas de ellas pues desconocen inclusive su parte familiar, hereditaria. Tenemos pacientes con la enfermedad de von Willebrand, también es un trastorno frecuente en nuestro medio. Tenemos pacientes con déficits de otros tipos de factores de la coagulación, que son proteínas, que dentro de la valoración pues tú puedes intentar especificar cuál fue la causa. Tenemos déficit del factor 7, del factor 11. Entonces todo esto al final determina en que se debe sospechar, poder diagnosticar a tiempo y hacer los estudios específicos en base a la historia clínica del paciente, porque hay que indicar que hay tratamiento, ¿no? Entonces podemos tener una paciente libre de estos sangrados. ¿Cómo una paciente puede saber que tiene hemofilia o padece del síndrome de von Willebrand? Una de las causas es esto, ¿no? Sangrado sin causa. Entonces, cuando no se encuentra esta causa, es donde tenemos que saltar nuestra alarma de estudiar la coagulación. Okay. Es ahí cuando indicamos pues, ¿no? que se ha derivado un médico que estudie la coagulación, como somos los hematólogos. Y en este estudio es donde por protocolo se va solicitando los estudios que permiten el diagnóstico, ¿no? Entonces, saber que la mujer es portadora de hemofilia, lo vamos a determinar en este caso específicamente pidiendo pues los estudios del factor 8 o el factor 9 de la coagulación, que lo que vayamos a encontrar en estas pacientes va a ser pues un déficit, ¿no? de estos factores. Ok, entonces para que quede muy claro y nuestra población pueda captar este gran mensaje, los trastornos de carácter hemorrágico pueden tener muchas causas y una de las causas son los trastornos de tipo hematológico. Y ya hemos visto que las enfermedades más comunes que desencadenan sangrado y que se presentan con alguna frecuencia son la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand, y que para su diagnóstico es muy sencillo transferir a nuestra paciente para que el hematólogo haga los estudios, y los exámenes de sangre serán los indicadores básicos para que uno pueda tener un diagnóstico y con eso recibir un tratamiento oportuno y adecuado. ¿Qué recomendación tú les das a las mujeres que tienen estos trastornos de la coagulación? ¿Qué hacer si tenemos, por ejemplo, una joven con hemofilia, pero sabemos que tiene más hermanas y sabemos que es un trastorno de carácter genético hereditario, ¿verdad? Sí, no, en el momento que nosotros diagnosticamos y tenemos a nuestra paciente ya con un diagnóstico definitivo, digámoslo así, una vez que los estudios lo avalen, y en este tipo de enfermedad como es por ejemplo la hemofilia tanto A como B, en el caso de que son portadoras, sí solemos decir pues que se haga un estudio un poco más general a sus hermanas en este caso, y sobre todo pues a los hermanos, ¿no? Que al final son los hombres quienes padecen la enfermedad. Ajá. Entonces a veces en ese curso nos encontramos de que, sí, mi hermana también presenta, pero a lo mejor la hermana no le da la importancia que le ha dado ella, ¿no? Entonces solemos decir, y más que nada tener cuidado con estas enfermedades que son de carácter hereditario, ¿no? Por el riesgo de la descendencia, ellos van a tener hijos, y el saber, porque ahí viene también el punto importante del consejo genético, ¿sí? Entonces, otra cosa que también, ya aprovechando que hablamos de la hemofilia y es algo que no se topa mucho, es que también hay una forma de poder adquirir la hemofilia. Ya yo puedo adquirir hemofilia, ¿sí? Esto generalmente solemos ver en pacientes de por encima de los 45 años, suele ser la población común, por decirlo así, o que predomina, en donde se asocia la presencia de anticuerpos antifactor 8. ¿Ya? Entonces, al tener anticuerpos que bloqueen el efecto del factor 8, hacen que mi paciente se comporte como un hemofílico de causa hereditaria, porque mi paciente va a sangrar. Generalmente se ve asociado en pacientes con enfermedades neoplásicas, cáncer de páncreas, cáncer pues también de cervix, de útero.
¿ya? Como causa de que pueda ser el desencadenante, digámoslo así, de que este paciente crea anticuerpos antifactor 8 y sea la causa de un sangrado. Y podamos hablar a un paciente de 46 años de hemofilia, pero una hemofilia de causa adquirida. Qué interesante. Realmente pensar que una persona que padece una enfermedad catastrófica como es un cáncer y que de pronto en el área ginecológica, aparte de tener un cáncer, pueda tener un sangrado abundante, hay que investigarlo desde el punto de vista hematológico. Si es que no se sospecha una patología, difícilmente se puede llegar a un diagnóstico. Claro. Y bueno, aprovechando de nuestra invitada, quisiera que nos des las recomendaciones finales para aquella mujer que está presentando o está ya diagnosticada o aún no tiene un diagnóstico acerca de su patología. Sí, importante poder que identifiquen, ¿no? Estos sangrados, como yo les digo, a veces no solamente son ginecológicos, sino moretones. A veces me llegan pacientes que dicen, sí, doctora, yo es que ya venía con esto, pero la verdad no me da cuenta. Como yo me siento bien, no le daba la importancia a estos moretones, pero miren, un trastorno. Entonces, todos estos sangrados, vamos a decirlos anormales que podamos identificar, moretones, sangrados nasales, a nivel de mucosa oral, que nos parezcan que no tienen una causa, poder buscar ayuda para hacer una valoración de la coagulación y ver si no somos parte del grupo de estos pacientes que tienen trastornos de la coagulación, que a veces puede ser, es verdad, lo llevo desde la niñez, tengo ya 30 años, no ha pasado nada, no va a ser nada grave, perfecto, pero no esperemos que en alguna cirugía se complique y esto sea el motivo de que la paciente a lo mejor requiera esta terapia intensiva o transfusiones, ¿no? Que en muchos de los casos se da por la hemorragia severa. Y sí, sería importante poder abarcar también otros temas, porque también dentro de la parte hematológica con la ginecológica hay, por ejemplo, los casos de trombosis. Sí, ese es otro tema súper interesante, sí, que lo abordaremos en el futuro. Si este video les ha parecido interesante, como realmente a mí, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para que sean notificados. Estamos en YouTube y para mí es un verdadero placer poder compartir contigo. Ha sido maravilloso y espero que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como yo. Síganos en nuestras redes sociales, estamos ahí atentas a poder solucionar sus inquietudes. Dejen sus preguntas y nosotros las responderemos.